La crisis generada por la COVID-19 afronta ahora nuevos retos, sin excluir, claro está, el sanitario y de emergencia económica. Estos nuevos retos son las políticas públicas que deberán implementarse para hacer frente a la crisis de 2020 con la vista puesta en el futuro. Los primeros paquetes de medidas públicas para afrontar la situación ya se han puesto en marcha y muchas voces reclaman que esta reconstrucción se haga sobre una base sostenible, social, económica y medioambiental. Es decir, una salida verde que nos impida volver a escenarios anteriores no deseables, porque, según algunos expertos, también estos escenarios no sostenibles pueden haber influido en la propagación de la enfermedad. Esta apuesta verde está en línea con los proyectos europeos y las recomendaciones de algunas instituciones y que en parte recoge la Ley de Cambio Climático aprobada por el Consejo de Ministros la pasada semana. Enrique Samartín, profesor de Economía Aplicada de la UNED, reflexiona en nuestro programa sobre esta cuestión. ¿Qué impacto han tenido las crisis económicas en el medio ambiente? ¿Qué dicen los estudios de economía al respecto? Bueno, para ser exacto, este es un tema muy nuevo y no está suficientemente estudiado. De hecho, toda la literatura anterior lo que estudiaba era cómo afectaba el crecimiento económico al medio ambiente. Y de hecho, una de las obras más famosas son los Limits to Growth en los años 70, que estudiaban justo esto, ¿no? Este informe estudiaba desde el punto de vista económico y utilizando modelos matemáticos si el crecimiento económico sostenido continuado en un entorno finito como la Tierra podía acabar generando problemas de sostenibilidad, ¿no? Realmente el estudio de cómo afectan las crisis económicas al medio ambiente es bastante más reciente y podríamos remontarnos hasta finales del siglo XX, ¿no? Realmente yo creo que fue en la crisis financiera asiática de finales de los 90 cuando se estudiaron por primera vez el impacto de la crisis económica en el medio ambiente. Entonces, lo que se vio en estos estudios es que a corto plazo las crisis económicas generaban una mejora de la situación medioambiental, puesto que se reducía la producción de contaminantes y el consumo de materias primas y recursos naturales. ¿Qué ocurría después, sin embargo? Bueno, pues que conforme se iba produciendo una disminución de la actividad económica, se iba reduciendo el bienestar, el empleo y la renta de la población, se empezaba a producir un cambio en las prioridades de política económica, ¿no? Y este cambio en las prioridades lo que priorizaba eran las cuestiones más económicas frente a las ambientales. En las medidas de política económica nuevas que se ponían como consecuencia de la crisis, solía implicar la paralización de proyectos con contenido ambiental o medioambiental para usar esos recursos en programas de ayudas. Estos programas de ayudas, a su vez, tampoco tenían en cuenta muchas veces la componente ambiental, por lo cual, a medio y largo plazo, la paralización de proyectos ambientales y el establecimiento de programas de ayudas que no tenían en cuenta esta variable acababa generando un impacto negativo para el medio ambiente a medio y largo plazo, ¿no? Un impacto negativo que normalmente era más intenso que el efecto positivo inicial. Una crisis económica viene acompañada por otros factores que ya estaban presentes. Nunca está sola. Usted lo apuntaba en una reciente videoconferencia que ha realizado con una universidad de México para hablar de estas cuestiones. Sí, sí, por supuesto. El entorno en el que se produce la crisis, la coyuntura económica en la que se produce la crisis es muy, muy importante. Por ejemplo, esta crisis que tenemos ahora, esta crisis económica como consecuencia del coronavirus, se encadena con una crisis de la que no habíamos salido del todo, la crisis de 2008, ¿no? Por ejemplo. Pero no solo eso, sino que la situación en la que estamos ahora está influida por lo menos, por ejemplo, por otros dos grandes eventos que podríamos mencionar, como la globalización o el cambio climático, ¿no? Todas estas variables, la crisis anterior, el cambio climático, la globalización, etcétera, afectan de forma diferente a los individuos y a los sectores económicos, ¿no? Y eso hace que los individuos y los sectores económicos estén en diferentes situaciones para afrontar la problemática de esta nueva crisis. Por ejemplo, un sector que claramente está en una situación peor que hace unos años, pues por ejemplo podía ser el sector agrario, ¿no? El sector agrario le ha afectado de forma negativa el cambio climático y también le ha afectado de forma negativa la globalización como consecuencia de la mayor competencia internacional para los productos agrarios, ¿no? Entonces eso hace que este sector posiblemente esté en una situación de debilidad con respecto a periodos anteriores, ¿no? Incluso puede estar, dado que se han agudizado los efectos del cambio climático, puede estar en una situación más débil todavía
que en 2007 cuando empezó la anterior crisis económica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Esa situación de mayor debilidad hace que la resiliencia del sector, es decir, la capacidad del sector de soportar y sobreponerse a la crisis, sea inferior a la de otros sectores que no hayan sufrido tanto por la globalización o el cambio climático. Y esta situación hay que tenerla en cuenta, puesto que la política económica que se adopte tiene que tener en cuenta no solo la crisis, sino la situación de debilidad o de fortaleza de cada uno de los sectores o de los individuos para soportar esta crisis, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, puesto que las medidas de política económica no pueden ser las mismas para un sector fuerte o para un individuo fuerte que para un sector débil o para un individuo que se encuentra en una situación de precariedad económica motivada previamente por sucesos previos a la crisis que estamos soportando ahora. Con el conocimiento que tenemos en este momento sobre crisis anteriores, Enrique San Martín, ¿qué cree usted que podríamos hacer para romper este ciclo? Sí, efectivamente. La ayuda que se proporcionó especialmente al sector financiero en la anterior crisis, la crisis de 2008, pues fue totalmente no condicionada, ¿no? Y yo creo que habría que intentar buscar una salida verde, una salida más sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social, para esta nueva crisis, ¿no? Para tratar de acabar en una situación mejor de la que entramos en la crisis, ¿no? ¿Cuál es la clave para esto? La clave son las ayudas condicionadas, es decir, las ayudas condicionadas a el cumplimiento de ciertos compromisos ambientales y ciertos compromisos sociales. Compromisos ambientales en cuanto que estamos en una emergencia climática y hay que seguir avanzando por una senda cada vez más verde, y compromisos sociales, puesto que la crisis anterior ya nos dejó en una situación de precariedad social a un porcentaje muy elevado de la población y habría que intentar cerrar esa brecha, ¿no? Entonces yo creo que adoptando estas políticas de ayuda condicionadas a estos compromisos ambientales y sociales, podríamos lograr una salida verde a la crisis que nos dejase en una situación mejor. ¿Cómo hay que condicionar estas ayudas? Pues se pueden condicionar a tecnologías limpias, energías renovables, hay que ayudar a sectores emergentes, fomentar el reciclaje y la economía circular, a la eliminación de la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. ¿Significa todo esto que tengamos que abandonar a los sectores tradicionales o los sectores intensivos en mano de obra, etcétera? Digo, pues no, pero también hay que ponerles condiciones, porque de hecho si no se ponen condiciones y les ayudamos de forma incondicional, al final lo que se generan son una serie de barreras de entrada que impiden el cambio o la transición a un nuevo modelo económico más sostenible, tanto ambiental como socialmente. Entonces, ¿qué hay que hacer a estos sectores intensivos en mano de obra y tradicionales? Pues pedirles también ciertos compromisos. Por ejemplo, a un sector intensivo en mano de obra, pues le puedes pedir compromisos de mantenimiento del salario, le puedes pedir compromisos de mantenimiento de la inversión, compromisos de reducción de los rangos salariales, las diferencias que hay entre aquellas personas que más cobran en la escala salarial y los que menos, etcétera. A los sectores tradicionales, por ejemplo, se les puede pedir que fomenten la sustitución de energías basadas en combustibles fósiles por energías renovables, etcétera, ¿no? Entonces, no se trata de perjudicar a unos sectores en beneficio de otros, sino condicionar las ayudas a aquellas tecnologías, formas de actuar, etcétera, que nos permitan ir hacia donde queremos, que es en el fondo hacia un modelo más sostenible y un modelo más social. Y hay que tener en cuenta también que esta es la vía, ¿no? O la senda que ha trazado la Unión Europea. Entonces, si no vamos nosotros hacia esa senda, es posible que nos perdamos parte de las ayudas que va a destinar la Unión Europea en ese gran pacto verde o ese nuevo pacto verde propiciado por la Comisión Europea. Al final, y no quiero dejar de mencionarlo, lo que tenemos que tener en cuenta es que desde la crisis de 2008 se ha generado una sociedad mucho más desequilibrada y mucho más desigual, ¿no? Entonces, si ahora, tal y como está saliendo en los eslóganes, queremos salir de la crisis sin abandonar a nadie y queremos salir todos juntos, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista territorial, pues quizá lo que hay que pensar es que hay que ser solidarios o más solidarios de lo que fuimos en la anterior crisis, ¿no? Y en el fondo, ser solidario implica renunciar a una determinada cantidad de renta, ¿no?
Y cuando nos planteamos estas cuestiones hay que pensar en cuánta renta en concreto estaríamos dispuestos a renunciar por las generaciones presentes, es decir, por aquellos conciudadanos nuestros que están en peores situaciones económicas y sociales, también por las generaciones futuras, es decir, cuánto estamos dispuestos a renunciar para cuidar más el planeta, de forma que a nuestras generaciones futuras les quede un mundo mejor, en el sentido de que más saludable, ¿no? Y que, por ejemplo, se pueda evitar quizá este tipo de problemas de una forma más sistemática y menos agresiva con la economía y el bienestar de la gente. Y en el fondo es cuánto estamos dispuestos a renunciar por la salud global del planeta. No podemos olvidar que la naturaleza, el medio ambiente, el planeta, es el sustrato último de la actividad económica, y si no cuidamos ese sustrato, pues está claro que no vamos a tener dónde realizar nuestras actividades y dónde desarrollarnos como sociedad. Usted ha mencionado la palabra solidaridad en esta despedida y simplemente una reflexión final. Hay algunos expertos, algunas voces que están reclamando un objetivo número 18, precisamente con esa denominación solidaridad, para añadir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que no hay que olvidar con esta crisis y con la vista puesta para el futuro. Gracias, Enrique San Martín. Gracias.